vamos a hoy hablar acerca de cuál es el primer pilar que debo conocer para vivir la cultura del cielo. Y estamos en una serie de predicaciones que hemos ido hablando acerca de la cultura y cómo la cultura tiene que ver con, ahora estamos o recibimos una nueva cultura que choca con la cultura del mundo, ¿sí? Con la cultura a la que realmente estamos acostumbrados y choca porque es diferente. Entonces, la idea o queremos ir como iglesia volviendo a aferrarnos a la cultura que Dios nos da. Recuerda que el Señor nos dice en su palabra que nuestra ciudadanía, nuestra cultura ahora es una cultura del cielo, es una cultura totalmente diferente. Y es diferente porque estamos acostumbrados a una cultura mezclada con costumbres de hombres. Y que cuando conocemos a Dios, entramos a una cultura de un ser que es totalmente desconocido. A pesar de que algunos de ustedes hayan nacido en la iglesia, que hayan sido criados con fundamentos cristianos, quiero decirle que usted realmente entra a una cultura totalmente desconocida y que está en nuestro interés y en el deseo de Dios que nosotros conozcamos esa cultura, que la aprendamos a vivir, porque esa cultura es una cultura que trae sanidad, es una cultura diferente, es una cultura que trae una transformación para nosotros. De hecho, él dice que aquellos que tenemos a Cristo, ahora somos una nueva criatura, es decir, tenemos una nueva cultura y hay que aprender a reconocerla, a vivirla. También quiero decir esto antes de continuar, y es que la iglesia moderna se ha olvidado de esta nueva cultura o la desconoce y es por eso que se mueve ante tantos errores. Usted puede ver la iglesia a nivel mundial y observa tantos errores y tantas cosas desviadas que no sabemos, bueno, sí sabemos de dónde nacen, pero, y ciertamente son doctrinas demoníacas, pero está tan desviada porque no conoce la cultura, dejaron de entender quién es Dios, dejaron de entender la cultura del cielo. Entonces, nuestro deber es conocer esa cultura y poder aprender a relacionarnos con Dios. Entonces, el día de hoy vamos a empezar o vamos a continuar con cuatro predicaciones acerca de los primeros cuatro pilares de la cultura de Dios en la Biblia. Y el texto base va a ser el libro de Éxodo capítulo 20. Pero quiero llevarlo a la primera declaración o la primera idea que quiero que comprendamos acerca de la cultura. Y vaya a sus notas, este es el primer punto. El primer punto que quiero que comprendamos es que es Dios mismo quien establece los pilares que definen la cultura del cielo. Por favor, anote esto y piense en esto y medite unos segundos. La cultura del cielo no es una cultura que nosotros nos inventamos. No es una cultura que la iglesia se inventa porque, miren, vamos a hacer algo y una mañana nos pareció hacer esto. No, la cultura que Dios plantea en su palabra es una cultura que Él mismo define y establece. Es Él mismo. De hecho, la cultura del cielo o la cultura de Dios está basado en su manera de ser, más que en otra cosa. Está basado en su manera de actuar, en su manera de pensar. La cultura de Dios es Él mismo, es su misma forma, su mismo carácter. Entonces, esto es supremamente importante que hagamos la distinción, porque cuando hacemos la distinción, entendemos lo importante de esta cultura y a quién estamos conociendo. Vuelvo a repetirle, para nosotros, Dios y su cultura es totalmente desconocido. Él tiene una cultura santa, una cultura tan lejana a la nuestra, y nosotros vivimos, a pesar de que somos hechos a su imagen y semejanza, podemos entender ciertas cosas, pero es una cultura lejana a nosotros. Por ejemplo, nos dice que perdonemos, y es rarísimo, porque ¿quién humanamente quiere perdonar a la persona que le hace daño? Pues la lógica humana y la cultura humana diría, no, no perdones. Si me mataron a mi hijo, ¿por qué de perdonar eso? Al contrario, tengo que vengarme. Y la cultura de Dios es totalmente opuesta. Es prácticamente unas matemáticas que no son las que conocemos, son unas matemáticas espirituales. Pero entonces quiero que distingamos que esa cultura comienza es
con Dios mismo y es Dios mismo quien emite esa cultura. Para eso voy a llevarlo al capítulo 19 de Éxodo y en pantalla vamos a leer entre todos el capítulo, parte del capítulo 19, pero ustedes solamente tienen en sus notas los últimos versículos. Entonces, voy a llevarlo para que entendamos y le voy a dar el contexto de esto. El contexto en el cual vemos por primera vez en la Biblia la cultura de Dios enseñada es el contexto de los 10 mandamientos. Cuando Dios se comenzó a relacionar con el pueblo de Israel, el cual estaba durante 430 años en Egipto como esclavos. Ese pueblo tenía una característica, que se habían olvidado de lo poco o lo mucho que sabían de Dios. Se olvidaron durante 430 años, se embelezaron con la gloria de Egipto primero y luego pasaron a ser personas que eran esclavas. Eran esclavos ellos, eran esclavos sus hijos, eran esclavos sus nietos, eran esclavos sus costumbres, tenían que trabajar continuamente de sol a sol, no había descanso en su vida y no solamente descanso físico, sino descanso emocional. Sus vidas estaban totalmente perdidas. Su levantar, su acostarse, todo estaba bajo la orden y la explotación del faraón. Sus costumbres, su manera de ser, eran adictos, había una cantidad de cosas. De hecho, cuando la Biblia nos habla de las 10 famosas plagas de Egipto, la gran mayoría de gente piensa que esas 10 plagas eran para asustar a Egipto, pero realmente las 10 plagas de Egipto eran 10 plagas para enseñarle al pueblo de Israel que Dios, el Dios de la Biblia, Jehová o Yahweh o el Señor Jesucristo, es mucho más grande que sus dioses. Entonces tuvo que pelear 10 batallas Dios y vencer 10 ídolos que habían en Egipto que querían que los israelitas estaban adorando y tuvo que mostrarles en pocas palabras quién es Dios. Y después de que eso ocurre, esa demostración de poder, Dios se encuentra con el pueblo y les da las normas de cómo relacionarse con él, las normas de la cultura. Entonces, quiero llevarlo en pantalla y ahora le voy a avisar cuando estén en sus notas, en la parte de las notas que tenemos, y vamos a leer rápidamente este concepto porque quiero que sea consciente de cómo ocurrió. Entonces, vaya conmigo a Éxodo 19 en pantalla, versículos 1 en adelante, y escuche lo que dice. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto. ¿Cuánto tiempo? 2 meses después de haber salido de Egipto. Dice, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. ¿A dónde llegaron? Al desierto de Sinaí. Versículo 2 dice, después de levantar campamento, es decir, cuando ya se estaban estabilizados, ya pasaron la gran carrera saliendo de las garras del faraón, de los ataques del faraón, y Dios los llevó a una explanada al lado del monte Sinaí y allí los hizo acampar a todos. Versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. ¿Quién subió al monte? Moisés. Dios siempre se relaciona con autoridades. Quiero que sepa esto. Bíblicamente y a nivel de la historia de la humanidad, Dios no solamente se relaciona con una persona o con otra, sino que se relaciona con todas las personas. Por Adán entró la muerte, por Jesucristo entró la vida. En este caso, el pueblo de Israel estaba allí en ese lugar y Dios iba a tratar con Moisés y Moisés iba a tratar con las demás personas. Personas que están casadas o familias, sus matrimonios, Dios tratará con los hombres de la casa y tratará con ellos y luego los hombres de la casa han de tratar con la familia. Es parte de la responsabilidad. En una compañía es igual. En una iglesia tratará con el pastor, un representante delante de toda la familia o delante de todo el grupo que está. En todo caso, Dios le dice a Moisés que subiera a presentarse. Y dice, el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob. ¿Comunica estas instrucciones a quién? A la familia de Jacob. Dios dijo, quiero que todos, la familia de Jacob o Israel, sepan esto. Dice, y anúncialas a los descendientes de Israel. Quiero que ellos sepan esta información que estoy a punto de darles a todos. Versículo 4. Ustedes vieron, dice el Señor, lo que hice con los egipcios. Saben
cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Quiero que sepa que hay un paralelo inmenso y un paralelo muy largo, em, un paralelo exacto prácticamente con su vida y con lo que pasa en un éxodo. De hecho, usted y yo, cuando conocemos al Señor Jesucristo, pasamos un paralelo. Él se vuelve nuestro Moisés. Nosotros salimos de Egipto, que es un sistema de vida, y Dios nos detiene en un momento y nos comienza a enseñar en un monte Sinaí, el cual es su palabra, lo que Él quiere de nosotros y quiere que nosotros lo aprendamos. Entonces nos dice, yo los saqué a todos ustedes de Egipto, los saco de sus adicciones, los saco de lugares donde ustedes sabían que estaban, los saco de las dificultades familiares, algunos los saco de las enfermedades donde estuvieran, y cada uno sabe que es Dios porque lo saca con alas de águila, es decir, lo saco con una fuerza sobrenatural. Cada uno que conoce y que ha tenido un encuentro con Dios sabe que Dios lo sacó de una manera muy impactante y dramática. Es lo que nos dice el Señor aquí y se lo está diciendo y que nos trae a Él. Ninguno de ustedes está aquí porque quiere, están aquí porque Él los ha traído en alas de águila. ¿En alas de qué? Águila. Versículo 5. Entonces le dice, ahora bien, si me obedecen, ¿si me qué? Obedecen, escucha, esta es la norma que les dice, y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque la tierra me pertenece. Pocas palabras, Dios le está en ese punto en Sinaí de 2 meses después y les dice, voy a hablarles y si cumplen esto, entonces ustedes vivirán como el tesoro de Dios. Quiere decir, van a experimentar las bendiciones de vivir con Dios, los beneficios de vivir con Dios. Y eso es lo que ocurre. Mucha gente de la iglesia el día de hoy no vive los beneficios porque no ha entendido este punto. ¿Qué es el punto que tienen que entender? La obediencia a su pacto. Y con esto hablamos el pacto del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento y estamos hablando de la palabra como tal, el pacto que Él nos va a anunciar en un momento y que vamos a desglosar en esas 4 partes. Note lo que dice en el versículo 6 y el propósito de Dios para todos ustedes. Dice, ustedes, ¿quiénes? Nosotros, muy bien, serán mi reino de sacerdotes. En pocas palabras, Dios quiso sacar ese pueblo de Egipto no para que fueran una nación como cualquiera, sino que la sacó para que fueran un reino de sacerdotes. Mire, usted es británico, digamos, no sé si la gran mayoría lo son, pero el gobierno espera 2 cosas. Uno, que cumplamos la ley y que paguemos impuestos. Ya lo que usted haga con su vida no le importa al gobierno. Con Dios, lo que Él espera no es solamente sus diezmos o su respeto o sus tributos. Lo que Él quiere es su relación con Él, que usted viva en un continuo sacerdocio. Él lo sacó no para ser una nación de gente inteligente o una nación de gente rica. No, Él lo sacó para que tuviéramos una nación o fuéramos una nación que continuamente viva como sacerdotes para Él, relacionándose con Él. Por eso es que nosotros somos un reino de sacerdotes. Denle un aplauso al Señor porque esto se merece un aplauso fuerte. Luego nos dice entonces una nación santa. ¿Una nación qué? Santa quiere decir diferente. La palabra santa no solamente quiere decir que es algo que no se puede tocar o no se alcanza aparentemente, sino santo quiere decir reservado. Santo también es Dios y es la cultura de Dios. En pocas palabras, Dios quiere que nosotros tengamos una cultura santa, diferente. No una cultura cualquiera, sino una cultura que venga con Él. Quiero que vaya entendiendo el contexto de lo que estamos leyendo. Versículo siguiente, o siguiente parte, dice, y este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. En pocas palabras le dijo a Moisés, Moisés, ahora quiero que vayas a los hijos de Israel y les cuentes esto. Quiero que sepa que este es el mensaje que Cristo nos da y que también es el mensaje que ustedes padres tienen que dar a sus hijos. Dios espera que seas una nación santa. Dios espera que seas una nación santa, agradable a Él. Entonces dice, dile a al pueblo de Israel, transmíteles esta idea. Cuando usted viene a la iglesia y camina con Cristo, esta es la idea que usted tiene que ser transmitida a su corazón. Van a ser una nación sacerdotal, van a ser una nación santa.
No es una nación para que usted venga el domingo a la iglesia y escuche una buena enseñanza de algo y salga. Ya tiene YouTube para eso. No, es para que usted y su familia y sus hijos y los hijos de sus hijos sean una nación diferente para Él. Sean una nación que le aprendan a amar, que aprendan a relacionarse, que tengan la cultura de Dios. Esto es maravilloso, ¿cierto que sí? Versículo 7. Entonces Moisés regresó al monte del monte y llamó a los ancianos del pueblo, a las autoridades de sus casas, y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Cuánto les comunicó? Todo. Siguiente. Y todo el pueblo respondió a una voz. Ahora, escuche esto. Necesito que se detenga. Moisés no fue y no dijo, Dios los va a obligar a que ustedes cumplan todas las leyes. No. Moisés fue y les avisó. En pocas palabras les dijo, esto es lo que Dios nos propone. ¿Quieren ustedes vivirlo? ¿Quieren ustedes tener estos manera de vivir? ¿Quieren ustedes y sus familias ser sacerdotes? ¿Quieren ustedes vivir estas ideas, esta forma de vivir nueva? Y comenzó con las autoridades representativas y con todos aquellos que servían. Y todo el pueblo dijo las siguientes palabras: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Repita conmigo: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. No fue una obligación, más bien era un contrato verbal. Le estaban diciendo, Señor, yo sí quiero. Ahora todavía no les ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Siguiente parte del versículo. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. ¿Quién la llevó? Moisés. Volvió Moisés entonces a la montaña y la llevó a el Señor. Versículo 9. Luego entonces el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Entonces, en este momento les está diciendo cómo les va a aparecerse Dios a Moisés. Dijo, voy a aparecer cuando subas al monte, voy a aparecer en una nube, como le apareció también a Salomón y como vemos que le apareció al Señor en la transfiguración. Versículo Perdón, entonces Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Versículo 10. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende. Después de eso, entonces dijo, vuelve y desciende y ahora prepara al pueblo para mi llegada. Repita conmigo, prepara al pueblo. En pocas palabras le dijo el Señor, ve ahorita al pueblo y prepáralos. Diles, mentalízalos. Cuéntale los que vamos a pasar. Y esto es lo que usted tiene que saber en la vida, porque algunos de ustedes se sienten obligados en la vida cristiana y Dios no los está obligando. Pero el trabajo de la iglesia es prepararlos para los siguientes pasos que Dios quiere que con ustedes y con sus familias. Dice entonces, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Conságralos quiere decir purifícalos, límpialos para hoy y mañana y que laven sus ropas. ¿Qué será lo que quiere el Señor y por qué no podían ir sucios? ¿Por qué no podían ir como querían? Versículo 11. Asegúrate, repita conmigo, asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces el Señor le estaba diciendo, asegúrate Moisés, que ninguno de ellos vaya a venir delante de mí sin estar preparado. No se vayan a acercar porque las consecuencias son nefastas. Las consecuencias son muy malas y hasta el día de hoy es así. Mire, usted no puede venir al Señor de cualquier manera. El Señor es santo. Lo hemos dicho muchas veces. Y usted está lleno de pecado. Si usted viene ante Dios que es totalmente santo, lleno de pecado, a sus términos, la santidad de Dios lo va a destruir. Cada vez que un hombre en la Biblia tenía un encuentro con Dios, caía prácticamente muerto. Los mismos profetas decían, Señor, estoy como muerto en este momento al ver a Dios, porque la presencia y la santidad de Dios es tan grande que simplemente no se relaciona con nuestro pecaminosidad. Y es por eso que Dios necesita que se prepare y eso es lo que hace Jesús. Jesús nos prepara para ese encuentro con Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, ahora que estamos en Cristo, ya no nos ve a nosotros. Tendría que ver mis pecados. Ahora Jesús, Dios ve
a Jesús, el Cordero inmolado. Y es la razón teológica del Cordero inmolado. Entonces, porque el día del Señor, porque ese día, dice el Señor a Moisés, descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Versículo 14. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo y consagró a la gente para la adoración. Recuerde, ese encuentro con Dios se llama adoración y tiene unas características. ¿Cómo se llama el encuentro con Dios? Adoración. El encuentro con Dios tiene esa adoración continuamente. Y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, versículo 16, en la mañana del tercer día, entonces nos va a describir Moisés lo que está ocurriendo. Retumbaron truenos, destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte y se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. ¿Qué pasó con el pueblo? Tembló. ¿Cuántos temblaron? Todos, porque sabían que estaban a punto de entrar en una relación con un ser santo. Versículo 17. Y Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios. Y todos se pararon el pie al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo o de niebla, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. Versículo 19, a medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces parece totalmente el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21, ahora en sus notas, vaya conmigo a sus notas. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja ahora de nuevo y advierte, resalte la palabra advierte, warn them, advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor. Ok, quiero que obtenga la idea. En pocas palabras, Dios le dijo a Moisés, Moisés, asegúrate de que ellos entiendan de que no pueden pasar los límites de la relación conmigo. No pueden entrar de cualquier manera. Van a ser destruidos. Tienen que ir de acuerdo a las normas que yo les voy a dar en unos minutos. Y entonces dice lo siguiente, acuérdate que no traspasen los límites para ver al Señor. Recuerde, sin santidad nadie puede ver a Dios, porque en quien lo haga morirá. Resalten las palabras en las notas. Quien lo haga morirá. Si usted ve al Señor sin santidad, morirá. Es lo que está diciendo. Versículo 22. Incluso los sacerdotes, la gente que trabaja con él, resalte la palabra, incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor con regularidad deben purificarse. ¿Deben qué? Purificarse. En pocas palabras, no solamente, digamos, en la iglesia, tiene que estar purificados y en los límites la gente que viene a la iglesia, sino los que estamos sirviendo, tenemos que tener esa misma santidad, en lo que el Señor nos está explicando. ¿Por qué? Porque el resultado es el mismo, también morirán. Y lo que encontramos con los hijos de Aarón y en la palabra de Dios nos muestran cada vez personas que intentaron hacer las cosas sin santidad. ¿Qué es santidad? Sin la manera de Dios, sin la manera opuesta. Note lo que dice, deben de purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Por favor, resalte las palabras, no arremeta y los destruya. La razón es que sin santidad Dios me destruirá. Pastor, pero Dios no es Dios bueno. Dios es bueno. El problema no es la bondad de Dios. El problema es el carácter de Dios. En pocas palabras, es como el juez que no puede estar al lado de un ladrón. ¿El policía y el ladrón pueden estar juntos? No. Ah, pero el policía es bueno, por supuesto que es bueno, tiene una familia, la ama, todo. Pero si ve al ladrón, tiene que atraparlo. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el Señor. No se trata de la manera de ser de Dios, se trata de los principios de Dios. Entonces, versículo 25, entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y le dijo al Señor, les dijo al pueblo lo que el Señor había dicho. Repita conmigo lo que el Señor había dicho. En pocas palabras, Moisés volvió al pueblo y le dijo, esto es lo que ustedes tienen que hacer.
Muy bien, en este punto hemos cubierto lo siguiente. Es Dios quien pone la cultura. La cultura del cielo no la puso Moisés. Moisés subió y le dijo al Señor, y el Señor dijo, santifícalos, enséñales cómo son, qué es lo que tienen que tratar. Yo no quiero que usted cometa el error de pensar, no, es la iglesia la que me pone esto. No, es la palabra de Dios la que dice. Y es por eso que usted tiene que entender que dice aquí. Muy bien, lo llevo entonces al segundo punto porque esto es muy obvio. Segundo punto, anótelo allí o póngalo en sus notas. Y el segundo punto es el siguiente. ¿Qué pasó después de que Moisés tuvo la conversación con Dios? Y esto es lo que pasó. La cultura del cielo, ese principio, tiene un pilar central e inamovible. El Señor es el único Dios. En pocas palabras, anote esto, le va a servir. Dios le dijo a Moisés o le dijo al pueblo la primera cosa que ellos debían de hacer para relacionarse con él. Y usted lo debe de entender hoy. De hecho, nosotros deberíamos enseñar quién es Jesucristo, lo que él hizo por nosotros, e inmediatamente enseñarle este pilar. Este pilar o mandamiento. Estamos hablando de los 10 mandamientos también. Pero yo quiero que hagamos un ejercicio importante. Cuando usted y la gran mayoría de gente piensa en los 10 mandamientos, piensa en 10 imposiciones. Y yo quiero que usted se olvide de eso porque eso no fue lo que Dios dijo. Los 10 mandamientos son las 10 maneras de ser de Dios. Así es Él. Quiero que piense en su jefe. Imagínese que usted tiene un jefe generoso y ordenado. Cuando usted trabaja con ese jefe que es generoso, usted inmediatamente sabe que para relacionarse con él, usted tiene que tener un corazón generoso. Y si su jefe es ordenado, en su corazón o en su mente usted piensa y dice, este jefe mío es bien ordenado. Y aquel que trabaje con él tiene que ser una persona muy ordenada. Entonces, quiero que piense en esos términos, no en obligaciones, aunque sean obligaciones en un punto, pero en pilares, en maneras de ser de Dios. Y que observemos el primero. Y el primero es inamovible, no se puede cambiar. La primera cosa que Dios le dijo al pueblo de Israel es lo siguiente. Está en Éxodo 20, versículo 1 al 3 en sus notas. Y dice, y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién las habló? Dios. Por favor, resalte esa frase. Es muy importante. Es Dios quien da estas palabras. Dios les estaba diciendo, chicos, familia, iglesia, esclavos, ex esclavos que salieron de Egipto y ahora están conmigo. Después de estos 2 meses, ¿están seguros de que quieren caminar conmigo? Sí, muy bien. La primera regla, entonces, el primer pilar de cómo van ustedes a caminar conmigo es el siguiente. Note lo que sigue a continuación, versículo 2. Y lo que tienen que tener claro, les dijo, yo soy Jehová tu Dios. Resalta esas palabras. Yo soy Jehová tu Dios. En pocas palabras, a partir de este momento, yo soy su Dios. ¡Ay, pastor! Sí, lo que les dijo es, a partir de este momento que estamos aquí, la primera manera y lo más básico que necesito que entiendan, se van a relacionar conmigo como su Dios. No se van a relacionar como un amigo. No se van a relacionar como una creencia. No se van a relacionar como si fuera una idea. No, no se van a relacionar como ustedes tratan a sus padres. Era una manera diferente. Dijo, se van a relacionar conmigo entendiendo que yo soy Dios y que fuera de mí no hay nadie. Eso es lo que quiero que entiendan. Y usted hará bien si aprende a relacionarse con Dios. Cuando estamos hablando ahora con Dios, estamos hablando con un ser santo. No sabemos ni cómo relacionarnos. Usted no sabe ni qué decir. Algunos de nosotros abrimos la boca rápidamente, pero no, estamos hablando con alguien que tiene la vida y la muerte en sus manos, alguien que es el creador de los cielos y la tierra. Estamos hablando con un ser que no conoce. Por eso cuando yo llego a este Dios o al único Dios que hay y llego delante de él, mi vida cambia y yo no sé ni qué hacer. No sé si llorar, no sé si reír, no sé, me siento perdonado, me siento culpable. Es una manera como no sé relacionarme. Me relaciono muy bien con mi profesor, con mi profesora, con mi jefe, porque he aprendido, lo tengo en mi catálogo de ideas. Pero cuando vengo a Dios, nadie nunca me enseñó a relacionarme con Él. Y esto es lo que Dios nos está diciendo a toda la iglesia para poder entender cómo caminar con Él. Note lo que sigue a continuación. Entonces le deja claro, iglesia, yo soy tu Dios. Luego les dice lo siguiente, que te saqué de la tierra
de Egipto. Por favor, relacione la palabra, resalte la palabra, te saqué de la tierra de Egipto. En pocas palabras, no te sacó tu papá, no te sacó tu mamá, no te sacó tu presidente, no te sacó el youtuber, no te sacó el vecino, no te sacó tu mejor amigo, tu mejor amiga. Fui Dios, fui yo Dios quien te sacó. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, ¿qué es Egipto para usted? Egipto es el lugar donde usted siempre estuvo como un esclavo. Pastor, yo no he sido esclavo de nadie. Yo fumaba droga como yo quería. Eras esclavo de la droga. Eras esclavo del sexo. Eras esclavo del dinero. Si es que todavía no lo eres y estás batallando con esa esclavitud. Eras esclavo de lo que decía la gente. Eras esclavo de tu mal. No eras capaz de no hacer el mal. Lo tenías que hacer. No tenías opción. Ah, pero yo elegía hacer el mal. Sí, pero elegías según lo que tu corazón te decía, que siempre es el mal. No elegías el bien. Entonces, lo que Dios nos está diciendo en esta frase es, fui yo quien los saqué de Egipto. Ustedes no salieron solos y nadie más los sacó. No le atribuyan ese encuentro a nadie. Solamente yo los he sacado. Dele un aplauso al Señor. Es maravilloso, fuerte. Por supuesto, si usted no ha tenido un encuentro con Dios, esto es una historia más. Pero si usted ya tuvo un encuentro con Cristo, usted está entendiendo qué significa esto. Luego, mire lo que sigue a continuación. Yo lo saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por favor, resalte las palabras de casa de servidumbre. Egipto es el sistema de que todo el mundo sale, pero Egipto también es una casa, es un lugar de esclavitud. Esclavitud a la enfermedad, esclavitud a los problemas mentales, esclavitud a todo lo que usted ha tenido, que sabe si es salido de Egipto, usted sabe qué esclavitud significa. Y usted sabe cuando la esclavitud ejerce sus controles sobre usted, porque es esa misma esclavitud la que todavía lo llama. Recuerda que tú eres mi esclavo, dice la pornografía, recuerda, dice el amor al dinero, recuerda, recuerda que yo era tu esclavo y la persona corre como cuando viene el problema de la trata, ¿cómo se llama? No trata de blancas, pero también tiene que ver con la esclavitud moderna. Es una manera de mantener a la persona allí, en el loop. Y ustedes saben qué es, pero Dios dice, yo fui el que lo saqué, no se les puede olvidar. Y tienen que relacionarse conmigo, no se les puede olvidar este hecho, que soy yo quien los quita y los saca de las garras de cualquier esclavo, de cualquier faraón que ustedes tengan en sus vidas, a los que ustedes les sirvieron. Versículo 3. Y les dice qué es lo que quiere de ellos. Y entonces les dice, porque yo los saqué, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Resalte las palabras, no tendrás dioses ajenos. Entonces, ¿cuál es ese mandamiento? El mandamiento es la primera, el pilar. ¿Cuál es esa primera manera de relacionarse con Dios? No puedo tener dioses. Solamente Él es mi Dios. El resto lo voy a dejar en el lugar donde tengo que dejarlo. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos hecho un Dios de todo. Hemos hecho un Dios del dinero. Uf, el dinero es un ídolo y es un miserable copia de Dios. Si usted tiene dinero, se siente bien. Si no tiene dinero, se siente mal. Si usted tiene dinero en su cuenta, tiene paz. Si no tiene dinero en su cuenta, se enferma. El dinero los hace levantarse todos los días y nos esclaviza, nos dice cómo tenemos que vivir, nos dice qué decisiones tenemos que tomar. El dinero nos angustia, el dinero nos hace pelear con Dios, el dinero nos hace servirle y serle infiel a Dios. ¿Sabe a qué me refiero, no? Entonces Dios lo que le está diciendo al pueblo dijo, no pueden más ver al dinero como su Dios. Pero también el placer nos hace sentir lo mismo. Entonces hay gente que siente el placer sexual es su Dios. Hay gente que dice que la comida es su Dios. Lo que piensan ellos es su Dios. Y ellos cada uno dice, y el Señor vuelve y le repite, no podrás caminar conmigo así. Porque si tú caminas conmigo así, yo te destruiré. Pero ¿por qué me destruirás, Señor? No es que Él te destruya, es su santidad. No vas a ser capaz, te vas a tener que apartar de Dios. Si alguno de ustedes ahora quiere caminar con Cristo y decide amar al dinero y servirle con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón,
su relación con Cristo se acabará. O Él quita o usted se quita, pero su relación se acabará. ¿Por qué? Porque no puede servir a dos señores. Si alguno de ustedes decide servir a la infidelidad, entonces su relación con Dios se acabará. ¿Por qué? Porque no puede servir a Dios siendo infiel. Si alguno de ustedes decide servir al Dios del alcohol, al Dios de las adicciones y decide continuar ese camino, no podrás caminar con Dios porque no se puede servir a dos señores. Uno quedará molesto y el otro contento. Y si este queda contento, que es el Dios de la adicción, entonces Cristo quedará triste o simplemente no podrás tener relación. Entonces es correcto lo que Dios nos está diciendo. Pastor, entonces, ¿qué debo de hacer? Tienes que bajar todo lo demás al nivel humano y mantener a Dios en el nivel supremo. Ese es el mandamiento. Entonces quiero que conecten dos palabras en sus notas. Conecte la palabra yo soy Jehová tu Dios en el segundo versículo, resáltela y hágale una conexión a no tendrás dioses ajenos. El mandamiento consiste, la primera regla, el primer cimiento, el primer pilar para caminar con Dios es yo soy Jehová tu Dios, no tengas dioses ajenos delante de mí. Conecta esas dos cosas. Entonces, quiero que piensen en eso. Lo primero que les dijo, ¿por qué les dijo eso? Porque sabían que ellos habían sido esclavos que habían servido a sus dioses. Pastor, yo no he vivido en Egipto. No, no, no. Tu vida es un Egipto. No, no, es que no, mi vida no es un Egipto. Sí, mira tu cuenta bancaria, ¿qué es? Mira tu manera de pensar y la vamos a demostrar en unos minutos. Muy bien, quiero que haga un paréntesis en esto. Cada vez que vemos estos pilares o estos mandamientos de Dios, siempre tienen cuatro aspectos. Y yo quiero que usted aprenda a interpretar y a entender para que pueda relacionarse. El primero es el mandamiento. Luego van acompañados de deberes y de prohibiciones. Y luego Dios les da un énfasis. ¿Sí? Entonces, cuando vemos los mandamientos o la cultura de Dios o los pilares, como yo quiero hoy transmitírselos a ustedes, no estamos viendo simplemente una pequeña reglita. No te pongas zapatos cuando entres a la casa. Entras ahora. No, está viendo una manera de ser de Dios y a cada manera le da unos deberes y unas prohibiciones. Y luego él habla de ellas para darle una fuerza especial. Así se entiende la ley de Dios. Entonces, quiero que lo vean porque vamos a ver el tercer punto y en el tercer punto nos muestra los deberes del primer pilar. Entonces, quiero llevarlo por los deberes del primer pilar. Anótelo allí. Vamos a ver el tercer punto. Entonces, el tercer punto es el siguiente. Practicar el primer pilar de la cultura del cielo exige los siguientes deberes. Anote esto, por favor. Practicar ese pilar exige ciertos deberes. Y estos deberes quiero que usted los identifique como cuando una persona está viviendo esta cultura del cielo, usted va a ver que hace estas cosas. ¿Por qué? Porque son deberes que él demanda. Y luego vamos a ver las prohibiciones que trae esto. Entonces, quiero llevarlo al primer deber. El primer deber que hemos encontrado entre varios es el siguiente, y quiero que lo anote para que sea muy claro. Cuando usted tiene a Dios, cuando Jehová es su Dios y usted no tiene otros dioses, su deber es conocerlo y confesar que Él es el único Dios en su vida. Es conocerlo y confesar que es el único Dios y nuestro Dios. En pocas palabras, el primer deber de una persona que entendió este mandamiento, que entendió este pilar de la cultura de Dios, es conocer a Dios con todo su corazón. Es por eso que si usted ha tenido un encuentro con Cristo, usted se siente sediento. ¿Sediento de qué? ¿De agua? ¿De vino? ¿De cosas del mundo? No, sediento de Él. Usted dice, ¿quién es el Señor? Tengo que conocerlo. Cuando una persona entiende esto, deja de consumir cualquier otra cosa y comienza a consumir conocimiento. Comienza a escuchar prédicas, comienza a venir el domingo, comienza a escuchar y decir, yo quiero conocer a ese Jesús. Y comienza a leer la palabra de Dios. Y al leerlo va diciendo, uy, yo no sabía esto. Y comienza a haber una transformación interna. ¿Por qué? Porque el primer deber de que Dios, Jehová, sea su Dios,
es que usted quiera conocerlo con todo su corazón. Y que no solamente quiera conocerlo, sino que comienza a confesarlo ante los demás como el único Dios y como su Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Mire, le voy a dar este ejemplo. Mis primeros días de creyente fueron parecidos a esto. Yo venía, de repente tengo ese encuentro con Cristo, yo no me doy cuenta, en alas de águila ciertamente me saca de un sistema de vida, yo venía del catolicismo y tenía una cantidad de ideas y unas ideas confundidas al final de todo. Pero cuando le conocí, comencé a preguntarme muchas cosas y recuerdo que me preguntaba cosas entre semana y el domingo el pastor, en medio de la predicación, las respondía y yo decía, ¿cómo puede ser eso? Era como si yo tuviera las preguntas o Dios pusiera las preguntas en mi corazón y el pastor las respondía, o como si el pastor hubiera hecho predicaciones para responder. No sé cómo salía. La cuestión era que quería conocerle. Y eso es lo normal de una persona que está caminando con Cristo. Le pregunto, ¿está usted conociendo a Cristo? Es una necesidad. ¿Tiene usted hambre, sed? Dios la compara con el hambre que tiene o con la sed que tiene los animales en el desierto por el agua. ¿Cómo es su sed? ¿Tiene sed usted del conocimiento de Dios? ¿Y cómo se nota eso? Mire, alguien lo decía, creo que era Lince que decía, en estas vacaciones de estas 2 semanas estaba desesperado por venir a la iglesia. Usted quiere saber, quiere escuchar, quiere saber, pero si usted es de las personas que viene el domingo y durante la semana ni se le ocurre nada con Dios, yo dudo que Él sea su Dios. Todavía usted está en Egipto. Solo que tiene relaciones con gente que ya ha sido libre. ¿Sí? Pero el deseo es conocerle. Vaya conmigo a Primera de Crónicas en sus notas, capítulo 28, versículo 9. Y estas son las palabras que Dios le dijo, David le dice a Salomón. Y le dice a Salomón antes de dejarlo, después de dejarlo, o en el punto en el que estaba dejándolo para que construyera el templo que Dios le había dicho a David que construyera. Y note lo que le dice. Es impresionante. Dice, y tú, Salomón, quiero que resalte las palabras Salomón y coloque su nombre. Y tú, David, y tú, Jenny, y tú, Kelvin, coloque sus palabras allí. Y tú, hijo mío, mire lo que dice. Reconoce al Dios de tu padre. Por favor, resalte las palabras reconoce. ¿Qué dice? No se escucha. ¿Qué dice? Reconoce. Le está diciendo, ustedes aprendan a reconocer, entiendan bien quién es Dios. Por eso una persona que conoce a Cristo lo quiere conocer profundamente. Y vuelvo y digo, tiene sed. Continuamente anhela escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo anhelo tu presencia? Como anhela un siervo el agua en el desierto. Tengo sed de él. Usted simplemente desea tomar y tomar y tomar de él. Es una cosa que hay algo en su corazón y eso indica que usted está conociendo a Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo esa sed de llegar y querer escuchar? Le pasa a uno con la predicación del domingo, pero inmediatamente tiene que llegar a la palabra de Dios. Y esto se vuelve para usted sed. Y usted dice, necesito que me hables. Y usted comienza a rumear y a entender. Y luego de eso comienza a confesar. Él es mi Dios, lo entendí. Entonces contaba una persona, Diana, en la reunión del viernes de la vigilia, que hicimos varios testimonios y cada uno iba hablando cómo Dios había sido bueno. Y ella decía que a partir de que ella conoció a Cristo en un contexto de la familia católica, ella vino y su vida comenzó a ser transformada y en ese conocimiento comenzó a confesarlo con sus padres. Y su mamá ahora va a la iglesia, que nunca había ido, creo entender que criticaba y ahora ella está conociendo. ¿Por qué? Porque fruto de que yo le conozco, le confieso, está usted confesando quién es Cristo. Esa va a ser una marca única de que Él es su único Dios y que no hay otro Dios fuera de Él.
porque usted le ama. Note lo que sigue a continuación en el versículo. Y sírvele con corazón perfecto. Resalte la palabra. Una vez que usted le reconoce, le sirve con un corazón perfecto, un corazón maduro, una mente madura. Yo quiero servirle a Él. Ya el servir no es un problema, usted anhela. ¿Por qué? Porque usted le quiere conocer y le confiesa como su único Dios. Sus amigos comienzan a saber que usted es creyente. Sus amigos de pecado comienzan a saber. Usted deja a aquella persona con la que pecaba y dice, mira, lo siento, me he vuelto a Cristo, no puedo caminar contigo. Y si no, los deja en silencio. Pero usualmente dice, es Cristo quien me está llamando. Amén. Dele un aplauso al Señor. Fuerte. Note lo que sigue a continuación. Dice, y con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario. Y luego le dice, ¿por qué? David a Salomón, porque Jehová escudriña el corazón tuyo. Quiero que resalte la palabra escudriña. Escudriña los corazones y Él entiende todo intento de tus pensamientos. Jehová entiende lo que estás pensando. Dios no es bobo. Al contrario, Dios sabe bien el corazón de la gente y lo que la gente piensa. Usted puede hoy levantar una silla con mucho cariño, pero si su corazón está lejos de Él, Él dice, me levantaron una silla, pero su corazón está lejos de mí. Y Él lo sabe. ¿Quién va a poder llevarle la contraria a Dios? ¿Quién va a poder decirle, Dios no es así? Pero note lo que sigue a continuación. Pero si tú le buscares, lo hallarás. Lo hallo, lo busco porque le quiero conocer. Allá en el capítulo 10, en el capítulo 9, creo que es de Juan, el Evangelio de Juan, hay un hombre que tiene un encuentro con Dios que es ciego y no lo pudo ver cuando Jesús hizo el milagro en su vida. Pero después un día se le presenta a Jesús y lo mira cara a cara y le pregunta, ¿y quién te sanó? Digo, mira, no me sanó Dios. Y le viste, dijo, no, no le veo. Estoy parafraseando esto, no le he visto. Y entonces Jesús le dijo, ¿y si le vieras? Y él dijo, si le veo, le quiero conocer. Y Jesús le dice, he aquí, Él es quien habla ante ti. Amén. ¿Quiere conocerle a Dios? Entonces es la marca de su deber. Ese es su deber, querer conocerle. Note que es un deber. No lo deja. Es que si quiere, no. Es el deber de aquel que cuya persona conozca a Dios o lo tenga como su Dios, tiene que pasar su vida conociéndole. Miren, cuando usted entiende esto, usted pasa diariamente tiempo con la palabra. Le puedo decir que un creyente saludable ora todos los días, quiere conocer lo que hay aquí, escucha predicaciones y usted va continuamente pensando, perdón, conociendo, ¡ah! Sediento, sediento. Pero si nada ha pasado entre lunes y viernes, y si usted vino hoy a la iglesia y vuelve dentro de un mes y nada ha pasado, yo me temo decirle que no creo que él sea su Dios. Es una pantomima o usted cree una idea, pero no lo es. Y si lo es, no le está sirviendo correctamente, porque él, lo que él demanda es ese deber. Entonces, ¿cómo están sus deberes? Lo llevo a la siguiente idea después de esto, después de conocerlo y confesarlo. Es una persona que piensa, vamos en pantalla, piensa y medita en él, se regocija y lo recuerda continuamente. ¿Ok? Estas palabras están bien unidas. Cuando una persona practica ese primer pilar de la cultura de Dios, que es, Él es mi Dios, no tengo otros dioses, piensa y medita y se regocija, se alegra y lo recuerda continuamente. En pocas palabras, usted piensa en Dios prácticamente muchos tiempos en el día y le medita y medita y medita y habla de Él, pero habla bien. No habla para aparentar, habla porque está convencido. ¿Ha visto una persona convencida? Siempre está vendiendo, en pocas palabras, lo que está convencido. Si hoy usted conoce un perfume, tienes que conocer este perfume. Si usted conoce o el mejor carro, uf, no te imaginas, ¿vas a comprar carro? No, el mejor carro es este, porque yo creo. Si el deporte, las personas que hacen deporte y están convencidos de su deporte, lo que van a hacer es hablar de su deporte. Si están convencidos del mal, van a hablar de mal. Mire, no lo hagas así, hazlo de esta manera.
Pero si están convencidos, meditan en Dios, hablarán de Dios continuamente. Y hablarán y lo expresarán. Y para unos dirán, oh, esa gente es pesada porque habla de Dios todo el día. Porque lo que tiene en su corazón es Dios. Porque medita, piensa y medita y se regocija y continuamente lo recuerda. Vaya conmigo a Malaquías 3:16. Mire lo que pasó y el contexto de esto que vamos a leer son los sacerdotes del Antiguo Testamento en el último de los libros, que es el libro de Malaquías. Y esto es lo que ellos dicen. Y fue impresionante. Dice entonces lo que nos dice la escritura. Dice, y entonces los que temían a Jehová, fíjate las palabras, los que temían, es decir, los que lo consideraban como su único Dios y no tenían otros dioses ajenos. No se acostaban con el dinero y mañana adoraban a Dios, sino que habían decidido en esa lucha, y estoy seguro que ellos vivían esa lucha porque todos la tenemos. Escuche lo que sigue a continuación, es precioso. Dice, aquellos que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Quiero que resalte las palabras, hablaban cada uno a su compañero. Estaban juntos, hablaban de Dios y hablaban de él y de lo maravilloso que él era. Pero note lo que dice a continuación. Y Jehová escuchó y oyó. Resalte esa frase. Y Jehová escuchó y oyó. Dios escucha lo que hablamos. Miren, parejas, ojo con esto. En medio de el tiempo de intimidad, y no hablo de intimidad sexual, estoy hablando de comunión en la casa, las parejas se conocen muy bien y comienza a hablar uno con el otro de otra cosa de Dios, o de la iglesia, o de esto, o lo otro. Dios escucha, pilas con lo que habla. Dios escucha. El otro día estaba yo con Sandy y decía, a ver, momento, cuidado, no creemos que Dios escucha esto. Dios escucha lo que nosotros decimos. Note a continuación, Dios escuchó y oyó, pero la continuación es mucho más bonito. Y fue escrito libro de memoria delante de él. En pocas palabras, ellos escribieron un libro acerca de Dios. Me imagino. Dios ha sido con bueno, bueno contigo, sí. ¿Cómo ha sido? Sí, vamos a escribirlo. Y comenzaron a escribir. Dios ha sido bueno, quizás como su devocional. Fue escrito un libro delante de Dios para los que temen a Jehová y para los que se acuerdan de su nombre. Por favor, resalte las palabras para los que se acuerdan de su nombre. Por supuesto, usted no es capaz de escribir nada si usted no se acuerda de Jehová. ¿Qué va a escribir? Pero para los que se acuerdan de su nombre, usted quiere escribir. Y si no quiere escribir, lo va a decir continuamente, lo va a meditar. Note esto. em, Cuando usted va a a una terapia de psicología o una terapia de meditación, lo primero que usted tiene que hacer es hablar. ¿Por qué? Porque hemos dicho en algunas sesiones anteriores, algunas predicaciones, que usted piensa hablando. Es por eso que usted se sienta ante el psicólogo, la persona, ante el terapista y le pregunta, bueno, ¿cómo estás? Y comienza la persona a hablar, tan, 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 a pensar. Mientras habla, va pensando. Y el psicólogo entonces le dice, ¿y esto? Sigue pensando. ¿Y esto? Sigue pensando, sigue pensando y sigue pensando. Y él va uniendo todos esos pensamientos, ayudándole a la persona a pensar. Ay, ¿qué crees de esto? ¿Es tu mamá tan mala? Ya ves que no es tan mala. ¿Quién lo pensó? La persona. La herramienta más fuerte que usted tiene para adorar a Dios es su memoria. Lo que usted medite todo el día, si usted tiene la canción de reggaetón en su mente, eso es lo que usted va a hablar. Y el problema de las canciones o de la música es que van acompañados, ritmos que van acompañados de letras malas. Entonces, a usted se le queda el ritmo, su cerebro entiende, pero se le queda la información escrita. Si usted separa el ritmo de lo que está escrito, usted nunca cantaría esto. Y es porque no saben la mezcla que hay. ¿Qué es lo que usted piensa de Dios? ¿Qué es lo que medita? Cuando usted viene y cuando estamos en la iglesia decimos, deténgase un momento y piense con quién va a hablar.
de quién estamos hablando en este momento. No estamos hablando de un compañero de colegio, no es un youtuber. Esto es Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra. Entonces dice, para los que se acuerdan de su nombre. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerda que él ha hecho? Ese es Dios. Claro, ellos se tenían que acordar cómo derrotaron o cómo derrotó Dios o dejó en nada esos 10 ídolos. Y los tiene que recordar cómo los sacó el faraón. Y de hecho, cada X tiempo, cada fiesta de ellos tiene que recordar las mismas cosas. Y comienzan a leer y leen el mismo capítulo de cómo lo sacó a sus padres, a sus padres, a sus padres, a sus padres, y así han pasado desde hace unos 3.500 años. Y siguen recordando. No nos podemos, amor, mi amor o esposa o esposo, no te olvides, hijo, no te olvides de que dónde nos sacó Dios. No te olvides de, ay papá, pero eres cansón, me dicen a mí. Yo, pero no te puedes olvidar, te estoy enseñando a pensar y recordar quién es Dios, a meditar en Él. Eso lo hace la gente que tiene a Dios como su único Dios, que no tiene otros dioses ajenos delante de Él. Siguiente idea, elegirlo y amarlo, anhelándolo y temiéndolo. Escriba eso, elegirlo y amarlo. Elegirlo y amarlo. Cuando Dios, el Señor, es su único Dios y usted no tiene otros dioses ajenos, es porque usted lo ha elegido a Él, porque lo ama, porque lo anhela, porque le teme. Miren, le voy a decir esto. En su relación con Dios, usted va a ser continuamente confrontado en elecciones. Y Dios lo va a confrontar y le va a decir, ¿qué escoges? ¿Tus amigos este fin de semana? ¿O Dios? ¿Qué escoges? ¿Lo que tus sentimientos te digan o lo que Dios dice? Todo es exactamente lo mismo. Sus decisiones marcan sus lealtades. Sus decisiones marcan continuamente lo que usted cree y se ve. No, mire su extracto del banco. Ahí se ve lo que usted ha escogido. Si escogió comprar cigarrillos, ese es su deseo. Si escogió ofrendar o diezmar o lo que sea, es su deseo. Si da al pobre, ese es su deseo. Si escogió gastarse el dinero en chuches y en cosas, o en drogas o en alcohol, lo que sea, esa es su elección. Y Dios siempre va a marcar su relación frente a sus decisiones. ¿Qué hago el viernes? ¿Me quedo en mi casa o adoro a Dios? Su decisión, pero esa decisión va a marcar. Por eso tiene que elegirlo. Y la decisión que es correcta es cuando yo elijo a Dios y cuando le elijo por encima de todo. Y es una de las batallas más grandes de los primeros creyentes. Recuerdo que estando en los primeros días de creyentes, yo trabajaba en Victoria y era una industria de catering que estaba allí en Victoria y continuamente había que trabajar los 7 días de la semana. Y recuerdo que Dios comenzó a hablarme y me comenzó a enseñar acerca del día de descanso, que hablaremos de él en unos momentos, o en unas enseñanzas más adelante. Pero cuando me habló del día de descanso, de que yo tenía que trabajar, que solo podía trabajar 6 días y uno tenía que descansar, me confrontó, porque no era importante, porque no voy a estar hoy haciendo lo que yo quiera. Eso era mi vida. Nosotros íbamos a misa cuando queríamos y cuando no queríamos, pues no. Y si había un viaje y toda la cuestión. Les digo que llegué a donde el jefe con temor y temblor, pero con un deseo de un cambio. Y le digo al jefe, en esa compañía todo el mundo trabajaba menos él, que era el jefe, los domingos. Le digo, jefe, mire, necesito tener mis domingos libres para adorar a Dios. Lo elegí pasar por encima de eso. La respuesta del jefe dijo, nunca nadie me había pedido eso. Tómalo. Años después me di cuenta que era pastor y que Dios había respaldado ese principio, que demostró que yo quería elegir a Dios por encima de las cosas. Lo mismo tiene que hacer usted en sus elecciones con Dios. Y en la enfermedad, usted tiene que escoger a quién adora. Si adora
su enfermedad o si adora a Dios. Si adora su tristeza o su decepción y adora a Dios. Todo es la adoración es una cuestión de elección. Si se queda con sus amigotes del mundo o si decide caminar con la gente de Dios. Es una elección totalmente. Y ahí, bajo esa elección, se ve su fidelidad. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 8, versículo 13. Y dice lo siguiente: a Jehová de los ejércitos, resalte la palabra a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Resalte la palabra a él, es una orden. En pocas palabras se está diciendo: no adores tu dinero, adora a Jehová. A él, no escojas tu dinero, escoge esto. No escojas el que estás deprimido, escoge a Dios. Y note lo que sigue a continuación: sea él vuestro temor. Resalte las palabras: sea él vuestro temor. En pocas palabras, Dios lo que está diciendo es: no te atrevas a temer ni siquiera tu enfermedad. Es mejor que le tengas miedo a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Tu deber es tenerle miedo a Dios. Cuando nosotros pasamos por circunstancias, tenemos ansiedad, tenemos miedos por alguna razón, verdad o no verdad, siempre viene la alternativa. Siempre viene la disyunción o la manera o la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a creerle a este pensamiento de que estoy enfermo, de que estoy mal, o voy a creerle a Dios? Siempre va a ser esa su elección. Piense, ¿qué es lo que usted teme? Es que temo porque estamos en una situación difícil. Sí, pase la situación difícil, pero tenga más temor a Dios. Es más importante el temor a Dios. En pocas palabras, el Señor Jesucristo lo dice en el libro de Lucas. Dijo: no teman a los que los pueden matar. No teman a los que los pueden dañar. No los teman a los que los pueden asesinar. Teman a aquel que los puede poner en el infierno. Eso es lo que dice su palabra. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo: en lo que usted piense, esa es su adoración. Y aquí es donde nosotros, cada uno, Dios trata con cada uno. Allí en lo que, Señor, es que no, mi vida ya está acabada, ya no puedo más. Todas estas circunstancias están cambiando, no tengo esto. Tengo que decidir a quién amo, o a Dios, perdón, o a la circunstancia, o a Dios. ¿A cuál le doy preeminencia? Cualquier situación. Es que no tengo hijos, ¿a quién le vas a dar preeminencia? Es que tengo un padre enfermo, ¿a quién le vas a dar preeminencia? Es que quiero divorciarme, ¿a quién le vas a dar preeminencia? ¿A quién le vas a temer? No, es que quiero hacer esto, es que quiero hacer un mal negocio, ¿a quién le vas a dar preeminencia? Es que quiero descansar, ¿a quién le vas a dar preeminencia? Todo es la misma dinámica, porque todo es elegir a Dios. Esa es una parte fundamental de su vida con Dios en el primer pilar. Y así se va a marcar su vida. Entonces le pregunto: ¿qué escoge usted? Ahí tiene la respuesta. ¿Qué está escogiendo? Y escoger es difícil, porque escoger está sus motivaciones. Note lo que sigue a continuación: y él sea vuestro miedo. Temor, respeto, miedo. Ay, él tiene que ser las dos. Él tiene que ser mayor que eso. En pocas palabras, Dios nos dice: entonces vas a temer a los que te quieren matar más que a mí. Lo que estás diciendo es: esos serán tus dioses. Ah, entonces vas a hacer de tu ansiedad tu Dios. ¿Es tu ansiedad más importante que yo? Pero pastor, es que no sé de dónde viene. No, la manera de solucionar y de tumbar un ídolo es adorando a un ser mayor. Pastor, es que no sé, yo tengo un deseo de trabajar y de beber y de acostarme y de eso. Adora a un ser mayor y ese ídolo perderá toda la fuerza que tiene en tu vida. Es una cuestión de cambio de a quién adoras, quién es más importante de tu familia. Voy a nombrar las siguientes claves para que las anotes simplemente. El siguiente punto es siendo celoso por él y invocándolo. Tiene que tener celos por Dios. Si no hay celos por Dios, no es su Dios. Si a usted no le molesta las cosas que están pasando, el tema del LGTB, el tema de lo que pasa en el mundo, el tema del aborto, y no tiene celos de su palabra, entonces no creo que todavía esté puesto en que Él es su Dios. Le voy a contar una anécdota. Estaba muy pequeño,
Es decir, estaba comenzando los caminos con Dios y unos jóvenes en Madrid se robaron de la iglesia unos jugos. Cuando yo los vi salir con eso, tuve una ira santa y los confronté. Me preguntaron, ¿y a ti qué te importa si la iglesia no es tuya? Y yo le dije, sí me importa mucho, es personal para mí, porque ahí va mi vida, ahí es mi Dios, ahí van mis diezmos, ahí van mis ofrendas. Me molestó muchísimo. Y yo me pregunté después, ¿por qué a través de los años, por qué me dio tanta rabia? Si eran 3 jugos, porque las cosas de mi Dios me dan rabia. Si usted tiene eso, cuando Él es su Dios, usted se siente celoso por Él. Es por eso que molesta muchas veces la actitud de mucha gente al descuido de las cosas de Dios, porque claro, a ver, también es incomprensible, no lo entienden quién es Dios, pero que aquel que tenga a Jesús, a Dios en primer lugar, le molesta. Tiene que tener celos y solamente a Él le invoca. ¿Qué es invocar? Es decir, Señor, ayúdame en este momento. Uno le invoca. Hay algunos en algún momento hemos llamado al papá, a la mamá, miramos internet y eso es lo que invocamos. Pero cuando Él es su Dios, es su único Dios y no hay otro Dios ajeno en su vida delante de Él, usted le invoca a Él. Inmediatamente llama o a lo que sea relacionado con Dios. ¿Por qué llamas a tus pastores? ¿Por qué llamas a tu líder? ¿Por qué? Pues porque tienes un interés en Dios. Por eso es que llamas. Ay, no, es que no debes de contar con nadie. Es que esto de la ropa se lava en casa sola. ¿Qué? Y entonces, ¿dónde está la respuesta? De decirle, Dios, tú eres mi primera salida. Eso es lo que hacían. Ana, en medio de un problema de no tener hijos, se fue al santuario. David quería intentar volver al santuario y decir, Señor, a ver, ¿dónde está tu palabra? ¿Qué me puedes decir? Siguiente, obedeciéndole, anótelo allí rápidamente y siendo cuidadosos en todas las cosas que le agradan. Sea cuidadoso. Eso quiere decir que Él es su Dios. Te va a cuidar las cosas, le van a anhelar las cosas de Dios, las va a cuidar. Supremamente importante. Eso es una marca de que usted tiene las cosas de Dios. No, pero a usted no le importa de quién habla, de quién dice, no le importa las cosas. Yo veo gente en la iglesia que no le importan muchas cosas. Digo, bueno, Dios todavía no es su Dios y yo estoy aquí para servirles. Y por último, entristeciéndose cuando hace algo que le ofende. Cuando usted se entristece por lo que le ofende a Dios, demuestra que Él es su Dios. Mire, si usted no se siente mal por lo que hace delante de Dios, no creo que Él sea su Dios, porque le siente un dolor interno. Ay, ¿yo qué estoy haciendo en esto? ¿Por qué no cuido mi matrimonio? ¿Por qué no cuido mi lengua? ¿Por qué no cuido? ¿Por qué no soy una persona más sensible? Vaya conmigo, lo llevo un versículo aquí a Jeremías 31:18. Y escucha qué expresión tan preciosa nos dice el Señor. Dice, oigo a Israel lamentarse. Resalte las palabras, oigo a Israel. Dios escucha cuando la persona oigo a Israel lamentarse. Me castigaste y aprendí la lección como un novillo indómito, indomable. En pocas palabras, cuando una persona tiene a Cristo, siente el castigo de Dios. Y le voy a decir esto, el castigo de Dios es diferente para el no creyente y para el creyente. Para el creyente el castigo de Dios es el siguiente. Para el no creyente el castigo es obviamente la condenación. Pero para el creyente el castigo es el rompimiento de esa comunión. Es como cuando los padres, los hijos hacen algo malo con los padres y el padre lo sigue amando, pero hay un silencio que uno siente que el silencio de un minuto parecían semanas. Ese silencio es el castigo de Dios con uno muchas veces. Señor, pero ¿por qué no me hablas? ¿Pero por qué no escucho? Pero ese silencio y el dolor de ese silencio no lo entiende cualquiera. Lo entiende el que está en comunión en ese silencio. Y entonces la respuesta es este, Señor, me castigaste y he aprendido como un novillo, como una vaca indomable. Así soy, Señor. Por favor, devuélveme a ti, que no quiero estar mal contigo. ¿Qué hago? Ayuno, hago esto, hago lo otro. Señor, ¿cómo hago? Y por dentro hay algo que nos carcome.
porque tú, escucha lo que dice al final, tú eres el Señor mi Dios. Si el Señor no es su Dios, usted no tiene este dolor. Y si no lo tiene ese dolor es porque usted todavía no conoce a Dios. Y entonces ahí tendrá que decidir. Bueno, lo llevo entonces ahora al cuarto punto y terminamos en unos minutos. El cuarto punto es el siguiente: los prohibiciones de este primer pilar. Les dije que cada pilar, cada mandamiento de Dios tiene una orden y que tiene un deber, pero también lo acompañan unas prohibiciones. Aquellas personas que quieren hacer esto y que quieren tener a Dios como su Dios, su único Señor, tienen esos deberes, pero también unas prohibiciones específicas que no se atreven a pasar. Y la primera prohibición es el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Es la negación de Dios. No, Dios no existe. Eso es una prohibición. Usted conoce quién es Dios. No le es válido decir que Dios no existe. No le es válido negar la existencia de Dios. No se atreva a negar la existencia de Dios. Y mucho menos, aquí viene el punto importante, vivir sin convicciones sobre su existencia. Pastor, ¿qué quiere decir? En pocas palabras, que usted no puede ser mediocre y no creer y no entender quién es Dios, porque eso es una prohibición. En pocas palabras, Dios le está diciendo, si yo soy tu Dios, tu deber es conocerme a mí. Tu deber es investigar y amarme y saber por qué me amas. Pero si te pregunto en este momento, ¿quién es Dios? No lo sé. Entonces, estás haciendo algo prohibido o tienes que estar buscando. ¿Y cómo sabemos? Cuando una persona dice, no, es que yo no sé nada de Dios, no tengo la menor idea. Siervo malo, descarado. ¿Por qué no has conocido a tu Dios? ¿Por qué no le sirves? Ni siquiera conoces a tu Dios. Y no lo conocen porque para conocer a Dios hay que entender su palabra. Y lo que le pasa a la iglesia en este momento a nivel mundial es que es una iglesia que no conoce a Dios. Es una iglesia que quiere servir, amar a Dios, pero no conocerlo. Y eso es posible. Recuerde cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo, ustedes adoran a alguien que no conoce, pero nosotros sí. Y para eso es necesario la iglesia, el aprender su palabra, el curso de Conéctate. No, yo no quiero hacer nada, no lo quiero ni conocer. Entonces tú no quieres tener tu Dios, no quieres tener a Dios. No es tu Dios, no es tu primer Dios. Y la razón es que te interesan otros dioses. Vaya conmigo a Salmos 14:1, mire lo que dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice el necio en su corazón? No se escucha. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. En pocas palabras, no conozco a Dios. Usted tiene una prohibición y es tremenda la manera en que Dios pone la prohibición. La prohibición es volverse, tener mentalidad de ateo, tener mentalidad de una persona que niega a Dios o vivir sin convicciones. Pastor, entonces, ¿qué hago? Arranque a conocer a Dios. Comience. Es que no le conozco porque no leo la Biblia. Ese es tu problema. No quieres conocer a Dios y tienes prohibido no conocerle, porque tu deber es conocerlo hasta el final. Es que tengo que estudiar. ¿Y cómo si pasas horas y horas y viendo videos de YouTube? ¿Y cómo pasas horas y horas viendo televisión? ¿Y cómo pasas y horas sabiendo y haciendo deporte? Es porque no quieres honrar a tu Dios. Y si quieres tener a Dios en el primer lugar, tienes que conocerlo. De tal manera que pueda decir Dios, este soy yo y tú puedas diferenciarlo. ¿O quién le va a enseñar a tu familia? Le enseña es la persona que está encargada. La siguiente prohibición que tiene la persona es la falta de atención o descuido en las responsabilidades que le corresponden. Cuando una persona es descuidada o no, es que no sabía, es que no puse atención, estás haciendo algo que te es prohibido. Porque ¿cómo no vas a poner atención a Dios? Le pones más atención a tu jefe, le pones más atención a tu cuenta bancaria, le pones más atención a tu mente, le ponemos más atención a nuestros deseos. Claro, si alguien te hace algo malo,
en cuestión de segundos te da ira. Inmediatamente reacciona, le pones más atención. ¿Y por qué no le pones más atención a Dios? Porque no te interesa. La mediocridad y la ignorancia delante de Dios es un pecado grave. Pastor, es que no lo sé, no conozco al Señor. Grave, muy grave. Está hablando más de ti de lo que tú piensas. Mire Isaías 43:22. Dice, y no me invocaste. Resalte las palabras. ¿No me qué? Dice, no me invocaste a mí, oh Jacob, le está hablando Israel, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Y nos cansamos porque no le conocemos. Ay, es que no sé cómo orar, no sé cómo decir las cosas. Pues aprende. Tienes predicaciones, 52 clases al año o predicaciones y no cortas. Yo me demoro 2 a 3 días preparando una predicación. ¿Desprecias tú la enseñanza de Dios? Cada 8 días intento escuchar la predicación de mis pastores y todo continuamente estoy intentando. Quiero conocerle y sé que muchas veces fallo. Entonces, sino que te cansaste de mí, versículo 23, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No quisiste desmar, no quisiste entregar, no quisiste darle a Dios lo que se merece. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigarte con incienso. Ofrenda, incienso, oración. Versículo 24. No compraste para mí caña aromática por dinero. Caña aromática es, si me conviene, le compro a mi mujer caña aromática o lo que le daban a los otros dioses. Y ellos decían, a mí me tratas como nada y al mundo fuera lo tratas como quieres, lo mejor, pero a mí no. Escucha lo que dice. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que me fatigaste con tus pecados. Resalte las palabras, me fatigaste con tus pecados. En pocas palabras, lo único que veo de ti es tu mala actitud. Por eso lo entiende un papá. A ver, me siento contigo, como de lo que tú haces. Comparto contigo las cosas que tú haces y no eres capaz de honrarme aquí. Eso es imposible. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero si tienes para esto, si tienes para lo otro, y a eso si le honras, entonces mire lo que dice al final Dios. Me cansaste con tus maldades. Resalte las palabras, sino que me fatigaste con tus pecados y me cansaste con tus maldades. Es a Dios a quien usted está sirviendo. ¿Por qué nos es difícil hacer esto? Porque no tenemos a Dios de primero. Es por eso que nos choca esto que Dios nos dice, pero es que esto es lo que Él dice. Y usted puede mezclarlo, porque a través de los años todo el mundo mezcla la adoración de Dios. No, yo no lo hago por esto, es que no estoy de acuerdo. No, 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 no. Ve a la raíz de tus ideas y llegarás al punto. No quieres honrarlo, porque la honra es difícil. La honra es difícil, pero una vez que se honra hay un grado de satisfacción inmenso. La siguiente cosa que es prohibida, anótela allí, es la ignorancia, el olvido de Dios o las opiniones erróneas acerca de Él. Es prohibido olvidarnos de Dios, ignorar, como veníamos hablando, o tener opiniones equivocadas de Él. Es importante que usted entienda, eso no es prohibido. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y hay una característica que nos pasa y es que siempre que pensamos que Dios ha sido con nosotros, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí se me muere? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Lo que estás diciendo en pocas palabras es que Dios no es bueno contigo. Analízalo. Analice de dónde viene cuando hacemos la pregunta de por qué yo sufro. Lo que estoy diciendo es que tú no estás cumpliendo tu labor como Dios. Y hasta donde yo sé, a ninguno le ha faltado Dios. Pero nosotros sentimos el derecho de que Él nos tiene que tratar muy bien. ¿Y por qué no puede sufrir? ¿Por qué Jesús sí sufre y tú no puedes sufrir? Es que no me gustó lo que me dijeron en la iglesia. ¿Y por qué Dios sí tiene que sufrir? ¿Y por qué Dios sí se tiene que perdonar y tú no puedes perdonar nada? ¿Por qué Dios sí lo tiene que hacer y tú no? ¿En qué momento nos volvimos nosotros Dios de Dios? Es una mala actitud del entendimiento de Dios.
Lo llevo a la siguiente idea. Los pensamientos indignos y malvados sobre él. Dios no me ha llamado. Yo encuentro gente que dice, es que pastor, y gente sirviendo, es que Dios no me ha llamado, es que Dios no está conmigo. Pero ¿cómo te atreves a decir eso si tienes un lugar? Pero como estás lleno de derechos y en creer que Dios es menor que tú, entonces no entiendes que Dios te ha llamado. Esos son pensamientos indignos y malvados sobre él. Miren, hay una regla que aprendí hace muchos años acerca de las cosas con Dios. Cuando no puedo darle una explicación correcta de Dios, yo tengo que decir, yo no lo sé. No sé por qué perdiste a tu mamá, a tu papá. No sé por qué se murieron tus hijos. No sé por qué se pasó lo que haya pasado en tu vida. Lo único que sé es que Dios es bueno. Esa norma me lleva a entender que Dios es quien es. Porque Dios es bueno y hay cosas que no sabemos nosotros. Vaya conmigo al texto, Salmo 51, 21, perdón. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Quiero que resalte las palabras. Pensabas de cierto sería yo como tú. En pocas palabras, me estás confundiendo contigo. Lo que está diciendo el Señor, a ver, ¿tú crees que yo soy como tú de malo? Es que Dios nos ha dejado. ¿Tú crees que Dios es como tú? No nos confronta, nos dice, ¿crees que soy como tú? Los pensamientos indignos y malvados. Las investigaciones curiosas y atrevidas sobre sus secretos. Ok, esto es importante que lo entendamos. Nos es prohibido intentar entender las cosas que Dios no nos ha dicho. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que saberlo todo? ¿Acaso tus hijos saben todo lo tuyo? ¿Por qué crees tú que tienes que saber todo lo que Dios hace? ¿Acaso tus jefes tienen todo? ¿Acaso tú sabes todo lo que hacen tus jefes? Si tú eres el jefe, ¿tus empleados saben todo lo que tú haces? ¿Por qué pensamos que tenemos que derecho a saber todo lo que Dios hace? Y si no lo tenemos, lo investigamos. Y eso ha llevado a muchas herejías a la gente. A decir, no, yo tengo que saber esto específicamente. Vamos un momento al texto en Deuteronomios 29:29. Fácil de recordar, 29:29. Y note lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. En pocas palabras, hay cosas que no sabremos y que Él ha dicho que no quiere que las sepamos. ¿Por qué? No lo sabemos. Él es Dios. Hay cosas que usted no debería saber. Imagínese si en medio de una enfermedad usted pierde un familiar y usted lo sabe hoy y va a perder ese familiar dentro de 10 o 20 años. Y usted es todos los días intentando saber por qué lo voy a perder, por qué lo voy a perder. Se acabaría y se enfermaría. Dios tuvo que sacar al pueblo, a ese pueblo esclavo, sin decirles toda la gente que tendría que combatir en el camino, para que ellos no se llenaran de miedo. Entonces Dios no nos puede decir todo lo que nos podría decir y no lo va a hacer porque Él es soberano y Él sabe. Y Él sabe que si le dice todo y le dice a usted el día de mañana, un joven, mañana serás un abogado con esto y con estas situaciones, y se lo dice hoy, seguramente ni si se esfuerce. Pero si ese joven entiende todo lo que hay que luchar para llegar hasta allá, el día de mañana lo va a hacer y se va a esforzar. Entonces Dios nos dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es prohibido para nosotros saber lo que le es a él secreto. Más las reveladas, resalte la palabra, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por favor, resalte las palabras, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Si con lo que tienes revelado no lo haces, ¿para qué quieres saber lo que está oculto? Esperamos que haya sido de bendición para ti.
No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.